Bueno, estamos con el doctor Gustavo Moviglia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Bien? Encantado. Sí, muy bien, Bueno, gracias a Dios. Muy gracias bien. por venir, ¿eh? No, gracias por la invitación. Un placer. Bueno, la diabetes es una, no sé, usted dirá, es una enfermedad o un trastorno que padecen ¿cuántas personas en el país? ¿Está cuantificado ese universo? Sí, bueno, en Argentina las estadísticas no son siempre muy exactas, ¿no es Sí. cierto? Pero hay un gran número de personas que padecen de este inconveniente. Eh, en realidad, con el nombre de diabetes, estamos por ahí poniendo en un mismo saco Ujú. dos entidades patológicas un poco distintas, no demasiado. Sí. Una la diabetes tipo 1 y otra la diabetes tipo 2. La Ah, tipo 1 en mi época, cuando yo estudié hace muchos años, sí. era la considerada juvenil. Ujú. Hoy en día consideramos de causas autoinmunes, o sea, de autoagresión contra la parte que produce insulina, que es la hormona que está atrás de toda la diabetes, y el tipo 2, que es una agresión o problema contra Ujú. los receptores, es decir, el lugar donde la insulina tiene que pegarse a las células para poder ejercer su acción. Ah, Entonces, tipo 1 y tipo 2, las dos tienen una misma consecuencia. El descontrol de los niveles de azúcar perjudica mucho la función cerebral, sí. genera muchos trastornos metabólicos, entre ellos puede llevarnos al coma y demás, pero también, y lo más grave de la diabetes no es lo agudo, sino lo crónico, Ujú. deteriora nuestra circulación, deteriora también nuestra función cardíaca, la función renal, la función visual. O sea, trastornos Probablemente, en varios órganos y tejidos. exacto, por ejemplo, es la causa más frecuente de pérdida de visión. Claro. La insulina es una hormona, dice que se origina en el páncreas, ¿puede ser? Exacto. El páncreas es un órgano doble. Por un lado nos sirve para digerir cosas y para eso tiene toda una parte del páncreas que se dedica a digerir. Y metido en esa gran masa de glándulas que están segregando enzimas, fermentos digestivos, hay como islotes, Ujú. y así se llaman islotes, de células que están produciendo varias hormonas, pero dos son las principales. Una es la insulina y otra es el glucagón. Y juntas mantienen un equilibrio que permite que el nivel de azúcar en sangre sea siempre el adecuado, que nuestro cerebro funcione, que nuestros músculos tengan la energía necesaria, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, cuando uno ingiere algo, algún alimento que tiene mucha azúcar, la persona que no tiene este trastorno, si hay mucha cantidad de azúcar, la insulina regula el azúcar. El problema es cuando uno no tiene la insulina o Exacto, no regula. las dos cosas. Ajá. Cuando uno tiene insulina, entonces cuando uno tiene un páncreas que está funcionando normal, uno ingiere algo con azúcar. Por ejemplo, el café de la mañana. Bien, claro. Toma un cafecito con 2 cucharadas de azúcar, 2 cucharitas de azúcar. Eso hace de que se produzca un pico de insulina. Sí. Segrego insulina, la insulina entra a activar una serie de metabolismos. Punto. Me pongo a caminar, hago mucha gimnasia, Sí. gasto azúcar. Sí. Habitualmente, cuando gasto azúcar, necesito levantar el nivel de azúcar en sangre y tengo un gran reservorio que es el hígado. Actúa el glucagón y hace de que se levante el nivel de azúcar para que también volvamos a tener la cantidad de azúcar que está compensándose. Claro que es más fácil, sin ningún tipo de tratamiento, tomar azúcar cuando baja que qué hacemos cuando está en exceso, ¿no es cierto? De ahí que cuando se descubrió la insulina para tratar la diabetes, fue una gran revolución médica. ¿M? Y por eso todo lo que se refiere a generar un aporte permanente, estable, biológico de esta secreción de insulina se convierte en un avance hacia el tratamiento de la diabetes. Ahora le pregunto más sobre este trabajo, pero para unir el tema con la actualidad, con este calor, ¿las personas diabéticas tienen que tener un cuidado especial? Las personas diabéticas no controlan bien los fluidos, o sea, el líquido del organismo. Claro. Las personas con diabetes tienen un mayor requerimiento muchas veces de agua porque también orinan mucho más cuando tienen desequilibrado el azúcar. Imagínense eso sometido a mucha temperatura, donde usted para compensar la temperatura corporal está transpirando. Entonces ahí ya agrega un segundo problema, y un segundo problema que en la gente grande es mucho más serio. El golpe de calor de un diabético es mucho más grave que el golpe de calor de una persona no diabética. No diabética. Y las jeringas con insulina tienen que estar obviamente refrigeradas.
¿o no? Obviamente, que eso es uno de los problemas y las quejas que escuchamos en los noticieros en estos días, ¿no es cierto? Porque es una proteína natural, a temperatura ambiente no vive mucho, entonces no tiene una larga duración y por lo tanto si la medicación no tiene una adecuada cadena de frío, pierde su efectividad. O sea, se aplican, pero no es como... No, como si no fuese, como si no se aplicaran, como porque si no se aplicara. es una hormona desnaturalizada. ¿A qué temperatura tienen que estar refrigeradas? Generalmente ¿La heladera? la temperatura de la heladera está bien, 4 grados centígrados, con eso por un tiempo bastante prolongado puede mantenerse bien. Y se rompe esa cadena, se tira, se pierde. Exacto. Si se rompe esa cadena hay que tirarla, que es otro de los problemas que hay cuando importamos medicamentos o se generan medicamentos donde no hay una muy buena trazabilidad. En Argentina eso no es un problema. Argentina es el primer país de Latinoamérica que tiene un excelente sistema de trazabilidad. Y una de las cosas que más se recalcan son estas sustancias de las cuales depende la vida o la muerte del paciente, ¿no? Y ante la duda, digamos, ¿cómo se sabe si la insulina que estaba en la heladera resistió cuánto tiempo? No, si pasaron más de 4 a 8 horas sin estar refrigerada... Con este calor no. Prácticamente podríamos decir que no está en buenas condiciones. Yo no tomaría ningún riesgo que excediese ese tiempo y ya es un cierto riesgo. Claro, o sea que tienen que ir a una farmacia y comprar otro. En el momento refrigerado, aplicárselo ahí, no almacenar, digamos. Porque... Exacto. Es que habitualmente el diabético constante almacena, porque es un problema de sobrevida. Claro. ¿Es cara la insulina? La insulina es cara. Hay una ley nacional que garantiza que se le dé a la persona diabética la insulina necesaria, pero bueno, la persona por sí no lo pagará, pero lo paga el sistema de salud. O sea que de por sí es un problema serio para el país, porque bueno, en algún tiempo 1 de cada 3 personas vamos a ser diabéticos. Usted me decía al principio que ahí están trabajando en un tratamiento para tratar de, a ver si entendí bien, la insulina que no produce el páncreas, que empiece a producirla, ¿sería así? O en realidad producir por ingeniería de tejidos, así se llama. ¿Por células? Con células propias, en este caso de la grasa, sí, que es una fuente en abundancia de cada uno. Tanto insulina como glucagón, que es la hormona que contrarresta la acción. Y en eso incluso tiene una función superadora respecto a lo que sería administrarse insulina. ¿Por qué? Porque naturalmente ante las variaciones va a segregar la cantidad suficiente, nunca en exceso ni en defecto, de una u otra hormona según hagan falta. A ver, hasta ahora la diabetes no se cura, ¿verdad? Se trata. Exactamente. ¿No es reversible? No es una enfermedad común. En realidad, cuando uno tiene una diabetes tipo 2, de las que se llama el síndrome metabólico y recién está comenzando, entonces si el paciente sigue un régimen higiénico dietético en el que hay mucha gimnasia y demás, uno puede prevenir que ese descalabro metabólico termine en una diabetes tipo 2. Pero pasada esa barrera es el punto de no retorno de los aviones. Bien, y esto que están investigando, ¿podría ser que sea reversible la diabetes o no? Podríamos colocar a la persona en la situación de prediabetes, o sea, darle nuevamente páncreas suficiente como para que si lleva un régimen higiénico dietético adecuado, el diabético tipo 2, pueda volver a ser independiente de recibir insulina. Bien, ¿y esto es un inédito en el mundo? ¿O hay varios grupos en el mundo que están trabajando para lograr islotes de Langerhans? Así se llaman técnicamente. Sí. Langerhans fue un alemán que descubrió muchas cosas, entre ellas esta estructura. Lo que ocurre es que fuimos los primeros en producir islotes que pueden segregar la insulina. Se lograba hacer que aparecieran estructuras igualitas a las que había en el organismo, que produjeran toda la insulina y todo el glucagón necesario, pero cuando llegaba el momento de liberarla, no la liberaban ni podían responder a las variaciones del medio. Siguiendo una línea de trabajo que tenemos en la institución, donde no solamente trabajamos con células, sino con las sustancias o la sustancia extracelular donde esas células se apoyan, logramos exactamente ahí como secreto, a partir del lugar donde se apoyan, que puedan sí segregar, y eso convirtió al proyecto en una realidad. Ajá. O sea, a ver, es un poco
técnico. Complejo por ahí para mí, a lo mejor. No, para discúlpeme, mí, por ahí a veces uno no se da cuenta. No, pero, o sea, ustedes lo que han logrado es que es una célula, la célula exportadora transporta insulina, La célula genera insulina. genera. Ahora, Una aparte célula de que no generaba, una célula del páncreas que no generaba insulina, ahora generaría. lo que logramos es esto. Sí, Células de la grasa, que lo único que estaban destinadas a hacer era juntar grasa. sí. No, ¿Humana o animal? Humana, animal, lo que usted Sí. quiera. O sea, pero lo hemos hecho tanto con células humanas como con células de cerdo. O sea, en nuestro trabajo hemos desarrollado distintos puntos, ¿no? Entonces, células de la grasa, le hemos convencido a las células que están por convertirse en una célula cargada de grasa, la hemos convencido, por así decirlo, en Sí. el laboratorio, a que maduren hacia células productoras de insulina o maduren hacia células productoras de glucagón. Este proceso también se ha hecho en otros lugares. Lo que pasa es que aparte de producir tienen que liberarlo. Ajá. A ver, es como si usted tuviese una fábrica con capacidad de producir pero sin departamento de exportación, distribución, exactamente. Bien. Entonces, el departamento de distribución en este caso aparece cuando la célula está apoyada sobre determinada superficie. Bien. Si esa superficie, si no está apoyada en esa superficie, esa distribución no se produce. O sea, se quedan adentro. Es como una fábrica que se abarrotaría de productos, de hecho Bien. así se ven en las fotos, que no han vendido. Bien. Y lo que se logró, afortunadamente, gracias a Dios, es encontrar el cómo hacer que esas células realmente tengan su departamento de distribución y de esa manera puedan responder a los estímulos fisiológicos de liberación de hormonas. Ahora, ¿esto fue solo un experimento de laboratorio hasta ahora o ya se ha implementado con personas? No, en este punto estamos, bueno, primero lo hicimos solo con células. Sí. O sea, todo esto que le digo se jugó primero con células aisladas. Laboratorio. Sí. Y laboratorio, y matrices y demás. Ahora estamos utilizando estas células para ver cómo responden animales a los que les hemos producido este déficit de insulina. Bien. Van funcionando Está en bien. esa etapa, en la etapa de experimentación. Está en la parte de experimentación animal. No previa, que sería in vitro, sino in vivo, pero animal. Y bueno, de confirmarse la inocuidad, como hasta ahora se viene confirmando, y la eficacia del producto en animales, estamos, o podríamos, siguiendo los caminos habituales regulatorios, ¿no es cierto?, de comprobar que esto mismo ocurre a nivel con pacientes. Y en este proyecto, cuando uno llega hasta este punto, a veces lo que cuesta es arrancar. Claro. ¿En qué plazo se haría la experimentación? Hasta hace un mes yo le hubiera dicho que no sabía cuánto. Hace muy poco, acabo de volver a Estados Unidos, hemos recibido una muy buena oferta de otra universidad dedicada a esta tarea, que quiere asociarse a nosotros, no una industria, estamos hablando de proyectos académicos. Bien. Quiere asociarse a nosotros en el desarrollo y ellos conseguirían el dinero necesario. Y bueno, si todo va bien, conforme a nuestras posibilidades, lo que uno avisora es que para fin de año tal vez podríamos estar pensando en hacer la primera fase en humanos. Bien, ahora, para ir redondeando la charla, doctor, supongamos que se consigue, después de la experimentación, que esta célula libere la insulina. El diabético no debería inyectarse más insulina. Exacto. Soñemos un poco, ¿no? ¿Y qué tendría? ¿Recibiría un trasplante de células? Claro, hoy en día lo más parecido que hay a esto es el trasplante cadavérico. O sea, uno tiene que buscar un cadáver histocompatible. Es más, en el caso de la diabetes, para trasplantar islotes de páncreas se necesitan 3 donantes. Ahí se a ver, entonces, a ver. Un chico, por ejemplo, que tiene diabetes tipo 1 y que toda su vida, un chico de 7, 10, 12 años, serían trasplantes de páncreas cadavéricos. Y en vez de ese trasplante de páncreas cadavérico que tiene todo el problema de la inmunosupresión a posteriori, el problema de la escasez de donantes y que después de 2 o 3 años va a terminar igualmente rechazándolo porque no era de él, pasaría a contar con algo propio generado a partir de sus propias células y que no requieren ningún tipo de régimen inmunosupresión a futuro. ¿Pero sería el páncreas de un cadáver?
No, sería el propio páncreas de él. Antes, ahora la posibilidad es el páncreas de un cadáver. Ah, A partir de esto, si funcionase bien, sí, si nuestro sueño se hiciera realidad, sí. podríamos tal vez contar con la posibilidad de que la gente pueda contar con la suficiente cantidad de islotes como para producir su páncreas. Habría que controlar el tema Bien. de la autoinmunidad, para eso hay otras líneas de trabajo. Bien. Bueno, y así para terminar, Perdón. no, soñando con este tema, en plazo, 5 años, 10 años, ¿podría ser una realidad esto? Todo depende de cómo se manejen los tiempos de investigación y las autorizaciones. Es un proyecto que puede variar entre 2 y 5 años. Muy bien, muy amable, doctor. No, para mí Muchas gracias, placer. doctor.